Álvaro Obregón, quien fue presidente de México entre 1920 y 1924, en el ámbito político y militar trató de mantener control en los diferentes partidos políticos y equilibrio en el ejército. Dada la devastación y desorden causados durante las guerras civiles o revolucionarias, Obregón consideraba que eran necesarias las inversiones extranjeras para reconstruir la economía del país. Después de 2 años en la presidencia, se logró que los Estados Unidos reconociera su gobierno en el año de 1923 debido a la firma de los tratados de Bucareli con México. Al terminar su gobierno, este quiso imponer a Plutarco Elías Calles como el sucesor de la presidencia de México. Este último obtuvo el puesto de la presidencia de la República Mexicana de 1924 a 1928. Su política anticlerical le enfrentó violentamente con la Iglesia Católica en la Revolución Cristera de 1925 a 1926. También mantuvo un áspero conflicto con Estados Unidos a raíz de sus pretensiones de nacionalizar el petróleo y las propiedades territoriales como preveía la Constitución aprobada en 1917. De 1928 a 1930, Portes Gil fue designado por el Congreso para asumir provisionalmente la magistratura. Durante su mandato, tuvo que enfrentarse a la rebelión cristera y a los escobaristas. De 1930 a 1932, Ortiz Rubio tomó posesión. Se fundó la Comisión Nacional de Turismo, se promulgó la Ley Federal del Trabajo y México ingresó en la Liga de las Naciones. De 1930 a 1932, Abelardo Rodríguez ejerció en calidad de presidente constitucional sustituto. Se promulgó la reforma antireeleccionista, otorgó el completo control de cambios al Banco de México y estableció el salario mínimo. De 1934 a 1940, Lázaro Cárdenas del Río llevó adelante una política de nacionalizaciones, especialmente lo que respecta del petróleo. Enfrentó a Estados Unidos y le obligó a buscar compradores en Alemania. Nacionalizó los ferrocarriles. En definitiva, todo un giro socialmente del México posrevolucionario, que hay que situar en el contexto de la depresión económica mundial de los años 30 y el New Deal de Franklin Roosevelt en Estados Unidos. De 1940 a 1946, Manuel Ávila Camacho tomó posesión de la silla presidencial. Colaboró con Estados Unidos y los aliados en contra del Eje a raíz del hundimiento de 2 barcos petroleros por buques alemanes en aguas del Golfo de México. En 1942 declaró el estado de guerra contra las naciones del Eje. Ávila Camacho aprovechó este acercamiento coyuntural con el país vecino para resolver algunos asuntos pendientes. Se llegó a un acuerdo favorable en lo que refiere a la deuda externa del país. A la vez, se firmaron acuerdos económicos para la producción de bienes y materias primas y en 1944 firmó la Carta de las Naciones Unidas. De 1946 a 1952, le sucedió en el cargo Miguel Alemán Valdés. La consecuencia de la posguerra, con una disminución de las exportaciones y un aumento del déficit de la balanza de pagos, las reservas del Banco de México disminuyeron, pero creció la industria siderúrgica y las compañías sanitarias lograron que bajaran de modo considerable la tasa de mortalidad. Durante su mandato, se eligió la Ciudad Universitaria de México, la mayor del mundo en su época, y se devaluó el peso para contener la inflación. De 1952 a 1958 entró al poder Adolfo Ruiz Cortines. Las relaciones con Estados Unidos siguieron siendo cordiales. En la primera época de su mandato, Ruiz Cortines trató de evitar los créditos extranjeros, pero a partir de 1955, al iniciar de la política de desarrollo estabilizador, se valió de esas para mantener los precios estables y favorecer la acumulación de capitales por medio de la extensión fiscal. La inversión extranjera directa, a diferencia de lo ocurrido en años anteriores, se destinó principalmente a la industria manufacturera y al comercio. Comenzaron a surgir grandes tiendas departamentales dirigidas en especial a las clases medias. De 1958 a 1964, Adolfo López Mateo estrechó los lazos de México con la Organización de los Países No Alineados
y apoyó al gobierno emanado de la Revolución Cubana. En 1962, México declaró que la política de Cuba era ajena a las aspiraciones y valores de los pueblos latinoamericanos. El país tenía problemas económicos, entre ellos el déficit en la balanza comercial, es decir, las compras en el exterior superaban a las ventas. Por lo anterior, el 27 de septiembre de 1960 se nacionalizó la industria eléctrica y fue creada el organismo descentralizado denominado Compañía Mexicana de Luz y Fuerza. De 1964 a 1970 obtuvo el puesto de la presidencia Gustavo Díaz Ordaz, fomentó el desarrollo económico de México, siguió el modelo de desarrollo estabilizador, el PIB nacional se mantuvo en un crecimiento de entre el 6 y el 8%, y la inflación se sostuvo en niveles bajos de un 2.7%. De 1970 a 1976, Luis Echeverría Álvarez sucedió en la presidencia. Optó por una política de apertura para restaurar la normabilidad de la vida democrática. En cuanto a las relaciones exteriores, pretendió diversificar el comercio y las fuentes de tecnología y financiamiento. Durante todo su mandato, la tasa de inflación creció hasta alcanzar el 27% anual. En su último informe de gobierno, dio a conocer una brusca e irrefrenable devaluación del peso frente al dólar, la primera en más de 2 décadas. De 1976 a 1982, José López Portillo se distinguió por el establecimiento de relaciones con España, donde se había restaurado la monarquía con el rey Juan Carlos I. En mayo de 1979 rompió vínculos con la dictadura somocista y tras constituirse el gobierno sadanista, México se opuso, en la Organización de Estados Americanos, a cualquier intervención en los asuntos internos de Nicaragua. Apoyado por Francia, trató de impulsar una solución negociada por El Salvador. Hacia el final de su mandato, el gabinete de López Portillo había perdido buena parte de su prestigio debido a la corrupción y a la enorme deuda exterior, contraída por los fuertes préstamos internacionales. Algunas de sus últimas medidas fueron la devaluación del peso y la nacionalización temporal de la banca privada. Su sexenio concluyó con una crisis grave, económica y rumores de un golpe de Estado. De 1982 a 1988 ocupó el puesto de la presidencia Miguel de la Madrid. En política exterior, centró sus esfuerzos en negociar la deuda de su país e intentar mediar en el conflicto centroamericano. En este sentido, fue uno de los fundadores, junto con Venezuela, Panamá y Colombia, del Grupo de Contadora, constituido en enero de 1983 para contribuir a la pacificación de América Central. Durante su mandato, México sufrió una de las peores catástrofes de su historia. El jueves 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 horas, la capital de la República fue sacudida por un terremoto de 8.1 grados en la escala Richter, de vastas consecuencias. De 1988 a 1994, ocupó la silla presidencial Carlos Salinas de Gortari. Desde los primeros meses de su mandato, Salinas impulsó la cooperación comercial con los países vecinos. Con los del sur, Colombia y Venezuela, suscribió un acuerdo de 1989 para constituir a corto plazo una zona de libre comercio. También con los gobiernos centroamericanos, estudió la viabilidad de establecer un área comercial libre en la zona y, finalmente, con los vecinos del norte, Estados Unidos y Canadá, anunció en 1991 el inicio de conversaciones con idéntico objetivo. El proceso negociador fraguó en diciembre de 1992 con la firma del Tratado de Libre Comercio, que entró en vigor el 1 de enero de 1994 y estableció un mercado común en los estados de América del Norte. En 1994 al 2000 obtuvo el poder presidencial Ernesto Zedillo cuando México atravesaba la peor crisis financiera. El gobierno se inclinó por la aplicación de un plan de austeridad y una devaluación moderada para reducir las importaciones y favorecer las exportaciones. El país tenía $5 billones en reservas internacionales y 23 en deuda, a pesar de la oposición
que el presidente Bill Clinton encontró en el Congreso, Estados Unidos otorgó a México un préstamo pues temía que los problemas repercutieran en su economía. Del 2000 al 2006, la silla presidencial es ocupada por Vicente Fox. En cuanto a la infraestructura del país, fue la construcción de un nuevo aeropuerto porque el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México ya no era suficiente. Se dieron momentos de tensión con el gobierno de los Estados Unidos cuando el gobierno mexicano pidió ayuda al de Bush para un acuerdo migratorio, y esto sucedió porque Fox rechazó de forma oficial la guerra de Irak. En el Consejo de Seguridad en la ONU, trató de formar un acuerdo migratorio entre los Estados Unidos y México, pero todo se vio truncado después de suceder el ataque terrorista el 11 de septiembre en los Estados Unidos. De 2006 al 2012 sucede a la presidencia Felipe Calderón. En el plano internacional destacó la recomposición de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela y la firme oposición a la construcción del muro fronterizo al que recurrió la administración de Estados Unidos como medida preventiva contra la inmigración ilegal procedente de México. En el 2012, México se sumó a la creación de la Alianza del Pacífico, un nuevo bloque regional integrado además por Colombia, Perú y Chile, que tiene como principal objetivo profundizar los lazos comerciales con sus miembros y los de todo el bloque con los países del Pacífico Asiático. Del 2012 al 2017, el sucesor de la presidencia de México, Enrique Peña Nieto, manifiesta las directrices de la que sería su futura política exterior, señalada como acciones estratégicas para México en su papel de actor global. Para él era impulsar la mejor integración y ampliar la agenda de trabajo con los países de América del Norte, fortalecer la cooperación con Centroamérica y el Caribe, recobrar el buen diálogo con América del Sur, consolidar la alianza Asia-Pacífico, dinamizar y profundizar las relaciones con la Unión Europea.